compartir algo quiero que compartamos algo, porque a la vez siempre el que está hablando también debe de recibir, ¿verdad? Amén. Y siempre se espera que antes de separarse aquí el Señor ya haya enviado algo para recibir, ¿no? Y por consiguiente que la palabra no vaya hueca, que lleve la experiencia. Y yo estoy pensando algo muy interesante para iniciar. Algunas veces iniciar con una pregunta es muy bueno, ¿no? Y cuando pensamos en la palabra éxito, ¿qué nos viene a la mente? Es una palabra que está muy de boga, ¿no? La palabra éxito, inmediatamente nuestra mente empieza a viajar, ¿no? El pensamiento. Y sabe que hay muchas definiciones acerca de esta palabra, la palabra éxito. Yo solamente para ajustar un poco nuestros manómetros, nuestros instrumentos, yo nomás, entre muchas definiciones, yo apunté una. Y más o menos tiene la idea de la mayoría, ¿no? Pero dicen que hay cientos de definiciones, ¿no? de esta palabra. Y esta definición que me llamó mucho la atención, dice esta palabra éxito es con origen en el término latino exitus, que significa salida. Y este concepto se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. Es cuando emprendemos algo, cuando somos acertados. Su raíz se hace más o menos evidente según el contexto en que usemos esta palabra. O sea, como que se vuelve subjetiva. No es exacta, pues o sea, cualquiera podemos tener nuestro concepto de esta palabra. Ya que muchas veces se expresa sobresalir o salir por encima de la competencia, salir de la oscuridad del anonimato. O sea que se fija que conlleva mucho la idea de competencia. En el mundo que nos rodea, el mundo que nos vivimos, así es vista esta palabra, la palabra éxito. Cuando a mí me tocó compartir esto, yo lo compartí con la iglesia local, quiero que lo sepan, hermanos, y lo compartí iniciando el año. Porque iniciando el año es cuando empezamos a hacer un montón de planes. En una ocasión le preguntaba a un grupo de jóvenes allá en la iglesia, ¿tienen todo planeado? ¿Ya saben lo que van a hacer? ¿Ya saben hacia dónde están apuntando? Y luego al hablar de esto, como que nos viene a la mente, nosotros las personas hacemos planes a corto plazo, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Es importante planear, es sumamente importante planear. Aunque dice el escritor sagrado, Jeremías, dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Pero no vamos a dejar todo al garete, ¿no? Yo le pescaba en la clase al hermano cuando daba la clase al maestro. Como dijo una hermana, como que me quedé atorado en una palabra cuando él habló de la soberanía de nuestro Dios. De que sí existe tal cosa como la soberanía de Dios, ¿verdad? No creemos en un Dios que al capricho hace y deshace, pero sí un Dios que tiene planes. Y que en el uso, decía el hermano, en el uso de sus facultades como soberano, el Señor les ordena nuestros pasos. Volviendo al término que yo decía, la palabra éxito, se vuelve subjetivo, hermanos, la palabra éxito. En una ocasión yo platicaba con una persona que se mudó a los Estados Unidos. Muchas personas van a los Estados Unidos, está muy bien, ¿no? Al decir yo no critico ni satanizo nada, pero algunas personas se van buscando pues el progreso, van buscando mejorar, ¿no? Y entre la plática que decía, alcancé a escuchar que dijo, es que tienes una mejor calidad de vida. Entonces inmediatamente yo dije, ¿cómo asocia una persona la calidad de vida? El bienestar. Como que se desprende de la palabra éxito todo esto, el bienestar y la calidad de vida. Cuando hablamos de estas ideas, ¿dónde anclamos nuestro bienestar? ¿Dónde anclamos nuestra calidad de vida? Y sabe que es bien importante porque si yo me atrevo a anclar mi felicidad, mi gozo
cosas que son no permanentes. Esto significa que cuando yo no tenga aquello que no es permanente, mi felicidad y mi gozo se van a llevar. Si yo me atrevo a anclar el éxito, o mi felicidad en el éxito, que yo lo denomino como tener un mejor carro, una mejor casa, un mejor empleo, una mejor promoción, que nada de lo anterior es malo. Sin embargo, yo me atrevo a anclar mi felicidad en eso. En el momento que la vida me tambalee, todo se me viene abajo. Por consiguiente, es importante acudir a la Escritura, lo que nos dice acerca de esto, porque sabe que la Biblia nos habla de esto. Amén. ¿Qué le parece si platicamos con el Señor y decimos que Él nos guíe? Amén. Señor, bueno, te damos muchas gracias en este día, Señor. Queremos acercarnos ante el trono de tu gracia, Señor, a través de tu palabra, y deseamos ardientemente, oh Dios, que tu palabra una vez más, Señor, sea como aquel vaso de agua, Señor, en el tiempo de calor, que trae frescura a todo nuestro ser, como aquel bálsamo, Señor, que sana nuestras heridas. Y que sea tu palabra, oh Dios, y solamente tu palabra, la que nos redirecciona, Señor, hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero, hermanos, a lo mejor quiero hacer algo un poco diferente, quizá, ¿no? A lo mejor no es tanto. Yo quiero hacer dos relatos bíblicos. Yo quiero, para dar un poco de luz a esto, y que no sean mis palabras, sino lo que la Biblia nos dice, con el ejemplo de dos personajes bíblicos que están en diferente lado de la balanza, ir trayendo luz acerca de lo que la Biblia nos enseña de buscar el éxito, la prosperidad. En algunos momentos le voy a dar algunos pasajes, no le puedo decir todo porque va a ser un relato bíblico y se comprende más de un capítulo, son varios capítulos, pero yo espero, como dice la Escritura, que los hermanos de Berea vayan apuntando ahí, después corroboren en sus casas, lo corroboren, para que sepan si estas cosas son así. Y el primer personaje, hermanos, que yo quiero, uno de ellos que quiero mencionar es el primer rey de Israel. Y esto lo encontramos en el relato bíblico del primer libro de Samuel. Y dice la Escritura, hermanos, que en algún momento el pueblo de Dios, así llamado el pueblo de Israel, pidió rey. Entonces, el líder que en ese tiempo tenía el pueblo de Israel es el hombre que conocemos como el que ostentó los tres títulos, ¿no? Los tres oficios, ¿no? El sacerdote, ¿qué más era? Profeta. ¿Y qué más? Y rey. Y juez. Y el último de los jueces, ¿verdad? Sí, Samuel. Y cuando el pueblo pidió rey, dice la Escritura que Samuel se dolió mucho en su corazón. Pero para esto el Señor le habló con tiempo. No, mira, no te preocupes, porque no es a ti al que han desechado, sino a mí. Habla con el pueblo y diles. Mira, diles que el rey va a tomar lo mejor de sus cosechas, va a tomar a tus hijas, las va a tomar para que vengan y que estén en tu presencia, que amasen y que va a tomar a tus siervos también. Dice, va a venir para que, va a tomar a tus siervos para que sirvan en su casa y que sean sus sirvientes. Va a diezmar tus cosechas. Y el pueblo dijo, mira, ¿sabes qué? No nos importa, queremos. Hay algo muy interesante que dice el pueblo. Queremos un rey como todas las naciones. Como las otras naciones lo tienen, nosotros también lo queremos tener. Eso empieza nuestro relato bíblico en Primera de Samuel, capítulo 8, donde empieza a mencionar acerca de la persona que se elige, es en el capítulo 9. Pero algo que me parece muy interesante, dice que el pueblo le dice, mira, sabes que tus hijos ya no andan según tus caminos. Y dice la Escritura que los hijos de Samuel se habían corrompido, se habían ido tras pues, los sobornos y cosas como esas, ¿no?
Así que el Señor escuchó, ciertamente no con todo su agrado, pero escuchó al pueblo y dice, escucha, le dijo Samuel al pueblo. Bueno, sucedió un acontecimiento muy interesante que nos empieza a relatar en el capítulo 9. Eso sí se los voy a leer, capítulo 9, versículo 1, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Yo leyendo la Reina Valera, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Interesante, ¿no? Aquí todavía no nos dice nada, solo nos está diciendo esa persona, pero desde el principio nos está diciendo que, como decía uno de mis maestros, no era cualquier garra. Estaba por encima de los demás, incluso sobrepasaba en altura, dice, lo que está queriendo decir, el más alto le llegaba a los hombros, de ahí para arriba era más alto. Bueno, dice que a este hombre al que menciona que era el padre de Saúl, se le perdieron unas mulitas por ahí. Y envió, le dijo, ¿sabes qué? Toma a uno de los siervos y ve y búscala. Y llegó Saúl a cierto lugar y no la encontraba. Y siguieron más adelante a otra región y tampoco lo encontraban. Y llegaron a otra región donde en ese momento estaba el profeta Samuel. Y le dijo el siervo, mira, estamos aquí cerca donde está un hombre que es profeta. En aquel tiempo creo que se le llamaba vidente, se le llamaba. Vayamos, dice, y consultemos con él, a ver qué nos dice. Y empezaron a discutir, le dice, bueno, pero no traemos nada que darle. Y agrega, ¿no?, entre paréntesis, porque en aquel tiempo, dice, a lo que hoy se le llama profeta, en ese tiempo se le llamaba vidente, dice. Y se acostumbraba a darle algo. Y por ahí sacó él unos peñiques. No, mira, pues aquí traigo yo algo de plata, dice, vamos, llevémoselo y démoselo al profeta, al vidente, al varón de Dios. Llegó y preguntó a esta región y dijeron, mira, precisamente el vidente ha venido porque el pueblo va a ofrecer sacrificio y viene para oficiar, para estar él al frente. Dice, ve a tal lugar, apresúrate porque están a punto de celebrarlo. Y cuando llegan al lugar, precisamente preguntan, y es Samuel el que le preguntan, estamos buscando al profeta, al varón de Dios. Y le dice Samuel, yo soy. Ven, dice, tenemos dispuesto un lugar. Y ya había, dice la escritura, que había cerca de 30 personas ahí, y nomás estaban esperando a que llegara Samuel. Interesante, ¿no? Que ya le había sido dado aviso al profeta de Dios que iba a llegar alguien. Ya lo estaban esperando. No era obra de la casualidad. Cuando llegan, todavía se completa más esto de que no era la casualidad. Le dice, siéntate aquí en el lugar de honor. Y entonces le dice al cocinero, tráeme la parte que te dije que separaras. La Reina Valera dice una espaldilla, ¿no?, con todas sus partes. Otra traducción dice una pierna con todo lo que tenía. Y no sé por qué lo menciona, pero otra traducción dice algo diferente, ¿no? El caso es que tenía algo preparado específicamente para Saúl. Y comieron. Dice, ven y come. Dice, ya mañana yo te declararé lo que necesitas saber. Y por ahí le alojó, después de que terminaron de comer, un lugar para que quedara en su azotea, ¿no? Pero detrás le digo, de los animalitos que se perdieron, entérate ya que hace 3 días los encontraron. Pero ahora tu padre está preocupado por ti. Entonces Samuel le empieza a dar algunas indicaciones a Saúl. Al día siguiente lo hace que baje de donde está durmiendo y le dice que despida a su siervo. Y antes de que, ya que se fue el siervo, entonces Samuel saca una redoma de aceite que le llaman el aceite de la unción y lo unge como aceite.
Saúl aún no entiende lo que está sucediendo. A él todo esto lo tomó por sorpresa. Y entonces Saúl le empieza a decir lo que va a suceder. No, mira, cuando te vayas por ahí, vas a encontrar una compañía de profetas que van profetizando. Y de repente dice algo que es también sumamente interesante. Dice, de repente el Señor demudará tu corazón. Vas a ser demudado, vas a ser transformado. Y dice la Escritura que cuando pasó estas cosas que Samuel estaba diciendo, el corazón de Saúl, dice la Reina Valera, fue demudado, fue transformado. El Señor tocó su corazón. Y todas estas cosas que Samuel estaba diciendo que le iban a acontecer, sucedieron tal cual. Algo que está muy interesante, fíjese, yo quiero leer eso que acabo de mencionar acerca, eso es algo que quiero puntualizar. En el capítulo 10, verso 9, dice de esta manera, hermanos. Guárdelo esto en su mente, en algún momento vamos a volver a esto. Aconteció luego que al volver él la espalda, es decir, cuando le dio la espalda a Samuel, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Sabe por qué quiero puntualizarlo? Porque todo lo que le estaba sucediendo a Saúl no era obra de la casualidad. El Señor ya lo había hablado con el profeta y se lo entregó a él para que él se lo dijera a Saúl. Y así como estaba previsto que sucediera, sucedió. En aquel tiempo, hermanos, sucedió una guerra. Sucedió una guerra, pero cuando esto sucedió ya había sido llamado Saúl para ser el rey de Israel. Se suscitó una guerra y el Señor le había dicho por medio de Samuel, entre unas indicaciones, le dice, mira, tú espérame ahí, en el frente de la batalla, espérame 7 días, y yo voy a bajar contigo, voy a ir allá y ofreceré holocaustos. Se suscitó esta guerra y ahí está, ¿no? Antes de esta guerra se había suscitado una guerra en la que el Señor le había dado la victoria a Saúl, pero esta es otra guerra que se suscita. Y entonces dice la Escritura que estaban en estrecho porque estaban en el frente de guerra y la gente se le empezó a desertar, dice, tenían miedo. Entonces Saúl, viendo que la gente se le estaba yendo, les dice a su gente, traigan los holocaustos y ofreceremos nosotros el holocausto. Apenas había terminado él de ofrecer el holocausto cuando llega Samuel. Estamos en el capítulo 13, verso 10. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ve aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió. Ponga atención a las palabras que dice Saúl. Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, se me ocurrió, ¿no? ¿Sabes qué? Tú me dijiste que ibas a llegar en tal tiempo y vi que no llegaba, entonces tuve una idea. Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl,
locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Fíjese que entre vez y vez, de vez en cuando en nuestra vida, vamos a sentir el impulso de hacer lo que las demás voces nos dicen. Muchas veces. En una ocasión estaba yo bromeando con uno de mis compañeros en el Instituto Bíblico, y estábamos discutiendo alguna cuestión, no recuerdo realmente qué estábamos diciendo, alguna cuestión quizá de teología, no recuerdo. Y este joven me decía que no era así, y lo que yo estaba diciendo, bueno, como que había más de uno que estaban a favor mío, ¿no? Que me aprobaban lo que yo decía. Y le dije, ¿ves? La mayoría tenemos razón, le dije. Entonces él me dijo, la mayoría crucificó a Jesús. Y bueno, yo también no me quise quedar callado, y le dije, bueno, pues más vale que te calles, le dije. No siempre la mayoría tiene la razón. De hecho, la mayor cantidad de veces, la mayoría no tiene la razón. Pero estamos de acuerdo en que somos coercionados, como obligados, empujados muchas veces a hacer lo que la corriente nos indica que hagamos. Y eso le sucedió a Saúl. Pero yo quiero que volteemos nuestro rostro. El problema no era la gente. No era la gente el problema. Se volvió a suscitar una situación similar con el pueblo de Israel. Sucedió que se suscitó una guerra más. Y el Señor le dijo a Samuel que le diera indicaciones con el frente de guerra también. Iban a acabar con otro rey. Esto está un poco anterior a esto. Ve y hazle la guerra, dijo, pero no vas a dejar nada. Vas a acabar con los animales, vas a acabar con los niños y con los reyes. Y resulta, hermanos, que una vez más Saúl decidió desobedecer. Y cuando viene llegando Samuel al frente de guerra, escucha que hay un montón de animales, ¿no? Él dice, pues ¿qué es este escándalo de animales que escucho? Dijo. ¿Saben qué dijo Saúl? Es que el pueblo perdonó lo mejor de los animales para darlos en sacrificio a Jehová tu Dios. Es entonces cuando Samuel dice esa frase tan conocida que tenemos: se complace Jehová en la multitud o en la cantidad de sacrificios como en que se le obedezca a su palabra. Porque mejor es el obedecer a Jehová que los sacrificios. Y es que muchas veces las personas, en el afán de querer agradar a Dios, a veces le desobedecemos, pero es que yo con esto le voy a dar más a Dios. Pierda de vista lo que estamos hablando. Algunas veces, en el afán de mejorar nuestra vida, en el afán de obtener el éxito, nos vamos con lo que escuchamos a nuestro alrededor. Hay algo muy interesante, hermanos. Cuando el Señor ya había escogido a Saúl, cuando estaban haciendo la selección, dice la Escritura que llegaron por familias, por tribus, hasta que llegaron a la familia, a la tribu de Benjamín y luego a la familia de Saúl.
preguntaron por él. ¿Dónde está Saúl? No estaba Saúl. Esto está, hermanos, en el capítulo 10, versículo 21 en adelante. Es cuando están haciendo la selección. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado, dice. Ponga atención en esto, hermano. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Fíjese bien, Saúl estaba escondido. Aún cuando ya Samuel lo había ungido, y dice la escritura que su corazón había sido demudado, esto fue después. Y yo quiero puntualizar eso porque podemos decir, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿No lo llamó Dios? ¿No lo escogió Dios? Pues sí, Dios lo escogió, pero él tomó decisiones. Tomó decisiones diferentes a lo que el Señor le había demandado. Sí había un escogimiento previo, pero él decidió desobedecer a Dios. Cuando Saúl desobedece, le dijo en una ocasión, le dice: mira, aunque en tu parecer, es decir, como tú te ves, te sentías insignificante, el Señor te hizo jefe de las tribus de Israel. Y luego vemos que cuando estaba siendo buscado, él estaba escondido. Y en más de una ocasión vemos que no había igual a él. Su apariencia, hermanos, su apariencia era, como decía, como que no era cualquier persona. En la apariencia sobresalía a todos los demás y era de buen parecer. Casi como yo, visitando. Ándale. No tanto. Ponga atención, hermanos. El Señor tenía planes. Llegó a un lugar donde estaban esperando servir un sacrificio, y parece ser que él llegó de imprevisto y en accidente, pero había una cita previa para él, donde ya el Señor lo estaba esperando porque tenía planes con él. Hay por allí un pasaje que en esto no quiero que hagamos ninguna clase de teología ni nada de esto. Es el capítulo 13. Dice que la Reina Valera dice que había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, y ya dice que escogió un ejército, ¿no? Hay otras versiones que dicen que tenía Saúl 30 años. Usted ahí en algún momento búsquelo. Otras versiones dicen que era mayor de edad. Ya no investigando, dice que es incierto, pero lo que yo quiero llegar, al punto que quiero llegar, es que la edad de Saúl en ese tiempo parece como que era entre los 30 y los 40 años, joven. A la edad de 30 o 40 años, él había llegado al punto máximo que se podía llegar, que alguien pudiera decir que era el éxito, o alguien pudiéramos dudar que eso no se le puede llamar éxito. Y del rey no había nadie por encima de ella, él estaba por encima de los demás. No había más que escalar. Él llegó al punto en el que cualquier persona podría haber dicho: ¡wow! Este hombre ya la hizo. En una ocasión, una persona ahí en la congregación testificando,
él decía, ¿no? Estaba contándonos su testimonio, y él decía que él pensaba dentro de sí, cuando yo haga esto, voy a ser feliz. Y cuando yo alcance esto otro, voy a ser feliz. Y que en algún momento, cuando alcanzó eso que él decía, dice que no sentía que hubiera alcanzado la felicidad. Cuando anclamos nuestra felicidad en algo que es pasajero, no nos va a satisfacer. Eso sucedió con Saúl, y vemos que al estar en la cima del éxito, lo más importante parece ser que no le trajo satisfacción. Hay otro relato más, hermanos, con el que quiero que hagamos una especie de comparación, y vamos a volver a esto después. Y este es un hombre que se le han llamado José el Soñador. Creo que todos conocemos la historia, ¿no? Esto empieza en Génesis 37, en adelante. Y así empieza el relato bíblico. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. 37:1. Y esta es la historia, dice, de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con sus hijos, con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahí nos empieza a decir algo muy interesante, ¿no? Los hermanos de José eran cosas serias, hermanos. Dice que informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. Y en cierta ocasión le dice el padre de José, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jacob, después llamado Israel, ¿verdad? Le dice: ve a donde están tus hermanos apacentando las ovejas y tráeme informes, por favor. Se fueron a tal lugar, y llegó a ese lugar y no los encontró. Y por ahí encontró una persona que deambulaba y le dice: ¿has visto a mis hermanos? Sí, dice, los oí decir que iban a ir a otro lugar. Y ahí va José caminando hasta que los encuentra, pero sus hermanos, desde que lo vieron venir a lo lejos, dijeron: ahí viene este soñador. José les había dicho a sus hermanos que tenía un sueño. Tuve un sueño. Miraba yo las espigas, como las amarran, ¿no? Como eran los manojos, dice, las espigas de ustedes, y la mía, dice, estaba más alta que la de ustedes, y la de ustedes se inclinaba ante mí. ¿Reinarás tú sobre nosotros?, le dice los hermanos. Y podemos ver una de las razones quizá por la que no les gustaba mucho la actitud de José. Tuvo otro sueño José, y le dijo que miraba al sol y a la luna, que se inclinaban ante él y las demás estrellas, y su padre dijeron: nos inclinaremos ante ti. Cuando vieron llegar a José, entonces, por eso es que dijeron: mira, aquí viene tu soñador, vamos a matarlo. Hicieron planes ahí, pero sale el mayor, que es Rubén, y aboga por él y dice: no hagamos eso, porque él pensaba librarlo. Finalmente lo avientan a una fosa, a una cisterna vacía, y en algún momento, cuando estaban comiendo, pasó una compañía de personas que se dirigían a Egipto y decidieron venderlo como esclavo. Siendo llevado José hasta Egipto, fue vendido como esclavo. Fue vendido a una casa de un hombre llamado, ¿cómo se llamaba ese hombre?
Potifar. Parece un poco tediosa la historia, hermanos, pero no se predisponga, quizá podamos aprender algo al final de esto. Estando ahí este hombre, José, en la casa de Potifar, dice la escritura que el Señor empezó a prosperar todo lo que hacía en la casa de Potifar. Pero había una mujer que tenía malas intenciones. Y continuamente le hacía incitaciones inmorales. Le decía, ven y duerme conmigo. A lo que José continuamente decía, no, porque mi amo me ha dado el poder por sobre todas las cosas, solamente contra ti no. En cierta ocasión que llegó José para hacer sus deberes, dice la escritura que esta mujer una vez más lo agarró de sus ropas y le dijo, ven, duerme conmigo. Y él como pudo se escapó y la mujer se quedó con las ropas y salió huyendo. ¿Sabe cómo llegó a la cárcel este hombre? Porque finalmente lo apresan. Una acusación sumamente seria. José llegó a la cárcel acusado de intento de violación. Palabras más, palabras menos, esa es la acusación. Imagínense. Estando ahí en la cárcel, hermanos, se le dio la oportunidad de interpretar los sueños de dos personas, el panadero y el copero del rey. Los dos tuvieron sueños y preocupados por el sueño porque no sabían, José les interpreta los sueños y sucede tal cual. Cuando les interpreta los sueños le dice, por favor, cuando salgan, acuérdense de mí. Al copero a los 3 días lo restituyeron, lo llamaron y lo restituyeron, pero el panadero murió. Pasados 2 años, hermanos, 2 años después, el rey tuvo un sueño. Entonces el copero se acordó de José. Hacen venir a José y es este sueño tan conocido cuando dice este hombre que tuvo un sueño que venían 3 vacas muy gordas que salían del río, dice, y 7 vacas muy gordas y después otras 6 tan flacas, dice, bien flacas que devoraban a las gordas, pero estaban tan flacas que no se les notaba, dice. Y también el sueño de las espigas, ¿no? 7 espigas muy bonitas, dice, pero después unas espigas muy feas, tan flacas, dice, que devoraban a las otras y no se les notaba. Es entonces cuando José les enseña que va a haber 7 años de sequía, 7 primero de abundancia y 7 de sequía. Y es tan fuerte, dice, que se va a notar mucho y tienes que hacer algo. Parece ser, dijo el rey de Egipto, que no hay alguien mejor que tú por la sabiduría que tienes. Tú te vas a encargar de hacer todo. Y a este hombre le da las riendas de todo el reino. ¿Cuántos años dice la escritura que tenía José cuando empezó a reinar? 30 años. Capítulo 41, verso 46 dice, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José a reconocer toda la tierra. Nosotros conocemos el relato bíblico que el hambre llegó a todo el mundo conocido. Y Jacob, llamado Israel también después, le dijo a sus hijos, vayan a Egipto porque he escuchado que hay alimento y compren. Y ahí es donde se encuentran con su hermano José. Sin saberlo ellos. Hay una parte de la escritura, capítulo 45, hermanos,
Ya habían ido más de una ocasión los hermanos de José a comprar alimentos y José los había hecho volver. Pero dice el capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Fíjese muy bien lo que entonces José le responde, lo que le dice a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni cielo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Fíjense, hermanos, en el relato de la vida de José sucedieron cosas que en determinado momento podemos comparar con las que sucedieron en la vida de Saúl. En algún momento José fue invitado a hacer lo malo. No podemos, al estar viendo el relato bíblico, no podemos establecer cuántos años habían pasado de que José estaba en la casa de Potifar. No podemos saber. Lo único que vemos, el relato empieza cuando él tenía 16 años. Inmediatamente después nos hace saber que sus hermanos lo venden. Y el otro relato que nos da algo de edad es cuando tiene 30 años. Exactamente no sabemos qué edad tenía, ni cuánto tiempo pasó que estuvo en la casa de Potifar, pero nos hace saber la Escritura que la insistencia de esta persona era constante. La insistencia a hacer lo malo era constante, pero él no se doblegó ante la petición de hacer lo malo. Y por eso fue llevado a la cárcel. Los hermanos de José, hermanos, alguien dijo por ahí, eran en ese tiempo, lo que la Biblia nos dice es que eran personas muy mal portadas. Cualquier persona que ha alcanzado el estrato social que alcanzó José, cuando la Escritura nos dice que era sobre él, el único que estaba sobre él era el faraón. Al estar frente a sus hermanos, no se doblegó ante la idea de cobrar venganza, hermanos. Muy bien lo pudiera haber hecho. No había nada que lo detuviera. Él estaba por encima de cualquiera. Sin embargo, él decidió hacer lo correcto. En el relato de Saúl, vemos que mucha gente lo hace cambiar de parecer y hacer lo indebido, desobedecer a Dios. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? Los dos fueron llamados. José dice claramente al terminar, dice: no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Jehová. También vimos en el relato de Saúl que el Señor tenía una cita previa con él y su corazón fue transformado. Si
pensamos un poquito acerca de la vida de Moisés, hermanos, dice la Escritura que él fue criado bajo las costumbres de cualquier Egipto. Cualquiera pudiera decir que José iba a ser un egipcio como cualquier otro, porque recibió todo tipo de educación que un egipcio recibe. Pero cuando el Señor lo llamó, dice la Escritura que antes que preferir ser llamado hijo de la hija del faraón, prefirió obedecer a Dios. Hay situaciones, hermanos, en las que no decidimos estar. Hay acontecimientos en nuestra vida en los que vamos a estar que no decidimos estar ahí. José no decidió estar en esa posición. Saúl tampoco. Y trayendo un poco a este hombre, a Moisés, él tampoco. Pero cuando escuchó la voz de Dios, decidió obedecerla. En este mundo en el que estamos, hermanos, constantemente vamos a ser invitados, seducidos, empujados a hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y muchas veces, pero muchas veces, en aras de nuestro éxito, en aras de nuestro bienestar, en aras de vivir mejor, de una mejor calidad de vida. Yo conozco personas que tienen solamente lo necesario para vivir, y yo puedo decir que tienen una muy buena calidad de vida. Y también puedo decir que conozco personas que tienen muchísimo más de lo que necesitan para vivir y no tienen la mejor calidad de vida. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en mi corazón. Cuando le mandaron llamar a Saúl, estaba escondido, estaba temeroso, tenía miedo, tenía un corazón con temor. Dice la Escritura que cuando el Señor viene, echa fuera todo temor. El corazón de José era un corazón obediente. No dudo que en algún momento tuvo situaciones muy difíciles, pero aún se mantuvo, en ese tipo de problemas, se mantuvo obedeciendo a Dios. No dejó de obedecer a Dios, aún seducido e invitado para hacer lo malo. En nuestra vida, hermanos, vuelvo a decir, va a tocar la oportunidad por hacer lo bueno o lo malo. Y a cada uno de nosotros nos va a tocar decidir. Y todo eso, lo que somos, cada familia, lo que representamos, finalmente, cada uno de los que estamos aquí, somos la iglesia. ¿Por qué es tan importante abordar esto? Porque somos la iglesia. Lo que le pase a usted en su casa, lo que le pase en su trabajo, repercute en la iglesia, hermanos. Invariablemente tiene que ver con la iglesia. ¿Qué le parece, hermanos, si nos ponemos de pie y oramos a Dios? Y hoy, mediodía, nos podemos ir meditando. ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que persigue? A mí me gusta mucho esta definición de éxito. Esta me gusta mucho porque, como decía hace rato, la palabra éxito se puede volver subjetiva. Y decía una persona, dice, al éxito se le puede definir como la repetición constante, como la obtención consecutiva de logros. Cuando de manera consecutiva yo obtengo logros, a eso le puedo llamar éxito. Hay un maestro en el seminario que nos decía, aquello tras de lo cual andas
Un día lo obtendrás. Inmediatamente nos hacía la pregunta, ¿detrás de qué andamos? Porque invariablemente eso tras de lo cual andamos, lo vamos a conseguir. ¿Qué estamos persiguiendo, hermanos? ¿Qué estamos buscando?